Dios les bendiga, hermanos. Los saludo con la paz de Cristo a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y vamos a compartir hoy la palabra de Dios, esperando pronto poder verlos. Y bueno, todavía falta un tiempo porque todavía nos quedan algunos papeles que tramitar en cuanto a la credencial, pero sin duda que si Dios quiere, allí por abril o fines de marzo estaremos encontrándonos, ¿no? Algunos para volverlos a ver y a muchos otros para conocerlos personalmente, ¿no? Porque ya que ustedes me conocen a través de las redes, a través de los videos y de las predicaciones. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos. Hoy quiero hablarles de un tema en la palabra de Dios que se refiere a que Dios convertirá nuestras desgracias y bendición, ¿no es cierto? Voy a hablar de prisioneros de la esperanza. Eh, por ponerle un título, si habría que ponerle. Yo le voy a invitar a usted que abra la palabra del Señor en Romanos capítulo 15. Vamos a ir primero y vamos a leer el capítulo 15, versículo 4 y 5 y también el 13. Y dice así la palabra del Señor en esta tarde. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo les está hablando a los romanos y los alienta a perseverar en medio de las pruebas, de las luchas, y le dice, el Dios de la esperanza, ¿no es cierto? Que a través de la palabra de Dios, porque dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso quiere decir que a través de la palabra de Dios, esa palabra de Dios pueda producir en usted y en mí paciencia, consolación, y tengamos, al tener esas dos cosas, podamos tener esperanza de lo que Dios tiene por delante para nosotros, porque decimos siempre lo que tenemos en Dios, lo mejor está por venir. Así que lo mejor de Dios para su vida está adelante en lo por venir, en lo que el Señor tiene para usted. Así que también lo primero que nos enseña aquí este versículo que hemos leído, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, como dice eso, ¿no es cierto? Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, yo quisiera que usted me acompañe a el Antiguo Testamento y vamos a ver al libro de un profeta menor. Le dicen profeta menores porque no porque sea de menor importancia, sino por el tamaño del libro, que a veces son libros de una hoja, de dos hojas, de pocas, al lado de los llamados profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y bueno, ahora vamos a Oseas. En Oseas capítulo 2, versículo 15, hay un versículo que nosotros lo vamos a relacionar con este tema que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto?, de la esperanza. Y es cuando el Señor le habla a su pueblo Israel y le dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará en los tiempos de su juventud y como en el día
de su subida de la tierra de Egipto. Y si leemos el versículo anterior, el 14, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Entonces vamos a sacar una enseñanza de esto que nos deja el Antiguo Testamento, y como nos dice Pablo en Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que saquemos una enseñanza de esto y encontremos cómo podemos aplicar esta palabra de Dios ahora, qué significaba para los judíos en ese tiempo y qué significa para nosotros hoy. Para los judíos en ese tiempo, en la época del profeta Oseas, significaba que Dios iba a obrar en ellos. Ellos iban a sufrir la cautividad, iban a ser llevados cautivos a Babilonia, y iban a estar allí por un plazo de 70 años antes que pudieran volver a su tierra. Estuvieron prisioneros, digamos, cautivos en aquel lugar, en Babilonia, luego de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Entonces, el pueblo de Israel sufrió grandemente a causa de esto, ¿no es cierto? Cuando toda su tierra fue destruida, su ciudad, su templo, la ciudad capital, Jerusalén, y ellos fueron llevados cautivos a tierras lejanas, ¿no es cierto?, donde estuvieron muchos años hasta que Dios levantó a aquellos que iban a hacer volver a Israel del cautiverio, ¿sí? Entonces, el Señor les está hablando al pueblo de Israel y les dice que Él los llevará a ellos, los llevará al desierto y allí hablará a su corazón, ¿no? Entonces este pueblo de Israel, que había sido bendecido y prosperado, que en los tiempos de Salomón habían estado en el tiempo, la época de oro, ¿no es cierto?, porque habían sido muy bendecidos, muy enriquecidos, muy prosperados, pero después a causa de la corrupción, del pecado, de su incredulidad, de su desobediencia a Dios, empezó a haber problemas, empezaron a sufrir las consecuencias, hasta que vino definitivamente el juicio de Dios sobre el pueblo y Jerusalén y el templo, y todo fue destruido y fueron llevados cautivos, cosa que ellos no esperaban que esto ocurrió, pasó, ellos fueron llevados cautivos. Y cuando dice, te llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y dice, bueno, yo te llevaré a un lugar seco, a un lugar desierto, a un lugar donde vos no querés estar, un lugar difícil, un lugar donde tu alma está seca, donde te sentís mal, te sentís solo, te sentís desamparado, ¿no es cierto? Entonces, y muchas veces Dios tiene que hacer eso para que nosotros lo escuchemos, llevarnos a lugares, a situaciones que son muy difíciles para nuestra vida, a desiertos espirituales, ¿no es cierto? Dios nos saca todo lo que tenemos alrededor, nos saca todo aquello que podemos deleitarnos o gozarnos, todas nuestras alegrías que podamos tener, pequeñas o grandes, y entonces solamente estamos nosotros ahí y muchas veces estamos padeciendo, ¿no es cierto? Estamos padeciendo necesidades, estamos padeciendo sed en el medio del desierto, pero más que una sed física, una sed espiritual, ¿no es cierto? Porque nos sentimos secos, nos sentimos vacíos, ¿no es cierto? Y es en esa situación donde muchas veces nosotros estamos dispuestos a escuchar a Dios y antes no. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. Entonces Dios obró, los llevó al desierto y de allá dice que Él los iba a traer hacia Él, les iba a hablar a su corazón, como nos dicen estos versículos, ¿no es cierto? En Oseas capítulo 2, versículo 15, versículo 14, yo la traeré y la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón.
¿no? Entonces ahí es cuando el pueblo estaba dispuesto, en medio de las pruebas, iba a estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y antes no. Y nosotros somos así, ¿no? Nuestro corazón endurecido tiene que ser roto, tiene que ser quebrado, tenemos que ser quebrantados antes de poder abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, al obrar del Espíritu Santo, y seguramente habrá sido lo que también pasó en su vida o está pasando, ¿no? Que en medio del dolor, del sufrimiento, de la prueba, usted pueda abrir su corazón, sea atraído hacia el Señor y esté dispuesto a escuchar la voz de Dios como quizás nunca antes estuvo dispuesto a escucharlo. Y la palabra de Dios, esta palabra que dice la Biblia, que es palabra que nos trae paciencia, nos trae consolación y nos lleva a la esperanza, puede hacer que esté obrando en su vida. En sí esa palabra es Dios mismo trayéndonos esperanza y trayéndonos paciencia, consolación en nuestra vida, y Dios obra a través de su bendita y gloriosa palabra que tenemos nosotros hoy, que es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, y el versículo 15 nos dice, y dará sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué era el valle de Acor? Porque vamos a ver nosotros, usted y yo, qué significa el valle de Acor. El valle de Acor era el valle de la tribulación, el valle de la turbación, ¿no? Y es cuando Josué salió y cruzó la tierra prometida, cruzó el Jordán, entró en Jericó, los muros de Jericó cayeron, tomaron Jericó, dieron la victoria, pero hubo alguien que tomó el anatema, tomó del pueblo de Jericó lo que no tenía que tomar, y entonces vino un juicio de Dios sobre todo el pueblo, ¿no? Y ahí en ese valle de Acor tuvo que ser llevado Acán y toda su familia, y ahí ellos fueron ejecutados, ahí vino juicio de Dios sobre ese valle, ¿no? Y ahí se turbó todo el pueblo. Dice, ¿por qué? Dijo Josué a Acán, ¿por qué os turbasteis a todo el pueblo de Israel? ¿Por qué trajiste este dolor? ¿Por qué trajiste esta turbación al pueblo haciendo esto que no tenías que hacer? ¿No? Y muchas veces nosotros somos así. A veces a través de nuestro pecado traemos dolor, traemos turbación a nuestra familia, ¿sí? Y somos llevados a ese valle de Acor, ese valle de juicio, ese valle de turbación. Y quizás para vos la cárcel o cualquier otra situación en la que estés pasando sea tu valle de Acor, tu valle de turbación, y estés ahí padeciendo, sufriendo y esperando el día que puedas salir de ese valle de Acor, ¿sí? Pero estás ahí por tu propio pecado, por tus propias decisiones, por desobedecer la palabra. Ahora bien, Dios permitió que vos fueras llevado a ese valle de Acor, ya sea cualquiera de las circunstancias que sea, para que desde ese lugar ser de bendición para tu vida, desde ese lugar convertir tu desgracia en una gran bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dice, y daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Desde ahí, ese valle de turbación, convertirlo en una puerta de esperanza. Y esa puerta de esperanza es cuando vos entrás en una iglesia, en la cárcel, por ejemplo, y te convertís a Jesucristo, conoces al Señor, nacés de nuevo, y ahí esa cárcel, que era un valle de Acor, ahora se convierte en una puerta de esperanza. ¿Por qué? Porque es una puerta que Dios abrió para una nueva vida, con una esperanza nueva en Cristo Jesús. Amén. Una cosa que vos no tenías, algo que ya habías perdido, algo que veías y mirabas para atrás y veías desgracia, veías tinieblas en tu vida, veías esclavitud al pecado, esclavitud a los vicios, veías toda la situación de juicio, de maldición sobre tu vida, sobre tu familia, pero ahora tenés una puerta de esperanza para adelante que te la abre el Señor. Y es ese, desde el valle de Acor, Dios
Dios te abre una puerta de esperanza y de ahí te empieza a dar sus viñas. Ahí empezás a ver los frutos. Dios te empieza a alimentar, Dios te empieza a fructificar, Dios empieza a obrar bendición sobre tu vida, ¿sí? Hemos sido llamados para heredar bendición. Y entonces, cuando vos te volvés al Señor, aún desde el valle de la turbación donde estás, ya estás siendo bendecido por el Señor. Y si no lo sos, entonces entregale tu vida a Jesucristo para que puedas empezar a recibir tus viñas desde allí. O sea, empieces a recibir la bendición de Dios desde el lugar que estás ahora. No cuando salgas en libertad, sino desde ahora ya empezar a recibir lo que Dios tiene. Porque ese lugar que a vos habrá sido un lugar de tristeza para tu vida, un lugar de aflicción, desde ese lugar el Señor quiere convertirlo, esa desgracia, eso que parecía una desgracia para tu vida, en una bendición, en una gran bendición. Hay esperanza para tu porvenir, le decía Jeremías al pueblo de Israel en Jeremías 31:17. Hay esperanza para tu porvenir. Muchas veces vivimos nada más que el hoy, y no pensamos en el futuro porque no vemos delante nuestro, no vemos la luz del túnel, no vemos la salida, no vemos que tengamos por delante algún futuro, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? ¿Qué va a ser de mi vida adelante? ¿Qué sé yo? Yo voy a disfrutar la vida hoy. Así vive la gente del mundo hoy, ¿no es cierto? Porque ve un futuro muy negro, muy inseguro, muy incierto, pero nosotros en Cristo Jesús. Quiero leerte el Salmo 40, el versículo 1 y 2, y dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña e enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que vos puedas vivir esta experiencia que vivió el salmista, el rey David, de que Dios te saque del pozo de la desesperación, que no te desesperes por estar en este momento, en este valle de turbación, estar en este desierto al cual Dios te ha llevado, porque este desierto es pasajero y ese desierto es una puerta de esperanza a lo que Dios tiene delante tuyo y ya te está bendiciendo y ya te quiere dar lo que tiene para vos. Entonces, que puedas poner tu vida en las manos del Señor y clamar a Él y esperar pacientemente en Él y recibir consolación y ánimo del Señor, ¿sí? El Dios de toda consolación, el Dios de la esperanza, Jesucristo dice es nuestra esperanza, dice la Biblia, ¿no es cierto? Que basados en la palabra de Dios podamos encontrar en medio del desconsuelo, en medio de la incertidumbre, en medio de la angustia, puedas encontrar consuelo en las palabras de Dios, puedas encontrar consuelo en el Espíritu Santo obrando en tu vida. Él es el consolador, el que había de venir para estar al lado nuestro, para ayudarnos. Que vos puedas encontrar en Jesucristo y en su obra a través del Espíritu Santo y en tu vida la fortaleza suficiente, el consuelo suficiente, el ánimo para seguir adelante, sabiendo que no hay nada que escapa al control de Dios y que los pensamientos de Dios para tu vida no son para mal, sino para bien, ¿no es cierto? Muchos habrán pensado que todo esto era para el mal de tu vida. Aún para vos mismo dirás, ¿cómo va a ser para mí bien estar prisionero, estar preso? ¿Qué bien me puede hacer a mí? Quizá te pensaste. Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente: desde ese valle de Acor, desde ese lugar de desgracia, que podrías verlo así para tu vida, convertiré ese lugar de desgracia en un... que puedas recibir en esta tarde esta palabra y decir: Señor, en el nombre de Jesús, dejo atrás la angustia, la tristeza, la desesperación, todas estas cosas que me embargan, este vacío, esta necesidad, esta sed
de sentirme que no tengo nada, de que estoy solo, de que estoy perdido, de que no sé a dónde acudir, de que estoy lejos de mi familia, de mis seres queridos, de los lugares donde quiera estar. Pero este lugar desértico al cual Dios te llevó, a esta escuela del desierto, como yo les digo muchas veces, es porque Dios te quiera hacer aprender a través de su palabra y mostrarte una puerta de esperanza a algo nuevo, a lo que Dios tiene para ti. ¿Sí? Dios tiene para ti un propósito en tu vida. Él tiene planes para ti y debes buscar que el Señor te los muestre y puedas encontrar en él lo que estabas buscando, ¿no? Y tu alma sea llena y seas pleno del Espíritu Santo. Jesús dijo que yo he venido para tener vida y para que tengan en abundancia. No cualquier vida, no cualquier vida, no una diversión pasajera, no algo que no llena el alma, sino que Jesús quiere venir a llenar todo tu ser con su presencia y a darte una vida de victoria en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, mi amado y bendecido hermano. Paz del Señor, y gloria al nombre de Jesús en esta tarde por estar en contacto con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.